Venciendo a Amalek con el don de la fe, por Marta Tarazona, publicado en la revista virtual de la Keilah Chovel. En nuestra vida tenemos una constante lucha por las cosas personales que a cada uno nos afecta de una o de otra manera, y de un peso mayor o menor dependiendo de cómo tomamos la situación. Cuando hemos madurado en la fe, podemos entender que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Sin embargo, aun conociendo esta verdad, nos desanimamos y nuestra fe mengua, y damos la oportunidad al maligno que entra en nuestra vida con maquinaciones, dardos, pensamientos, desánimo, frustración, tristeza, dolor, angustia, ansiedad, entre otros. Y es justo en ese momento donde aparece Amalek. Éxodo 17, 18 al 13, se relata la guerra con Amalek. ¿Y quién era Amalek? De acuerdo con Strong, la palabra Amalek es numerada 6002, que significa descendiente de Esaú. Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Alam y Coré. Los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz, Timna y Amalek. Primera de Crónicas 1:36 y 37. Los padres de Amalek fueron Timna y Elifaz, hijos de Saúl. Génesis 36:12. Amalek no tenía temor de Dios. El odio de Amalek radica en el odio de los dos hermanos enemigos, Esaú y Jacob. Y en este hecho era suficiente para profesar a los descendientes de Jacob un odio implacable. De aquí el comienzo del odio antisemita. Por lo general, la palabra Amalek equivale al 240, el cual es el mismo valor numérico para el plan diabólico. ¿Cuándo aparece Amalek? Cuando hay cansancio. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra. Éxodo 17, del 8 al 13. Este versículo relata que al estar cansado Moisés bajaba su mano, en la cual tenía la vara de Elohim. Y en ese momento Amalek tenía el control. Deuteronomio 25, 17 y 18 se relata que cuando el pueblo estaba fatigado y trabajado, Amalek no tuvo ningún temor de Dios y le salió al encuentro en el camino. Nuevamente encontramos la misma palabra, el pueblo estaba fatigado. Los israelitas ganaban cuando levantaban sus ojos hacia lo alto y entregaban su corazón a su Padre Celestial, y si no, ellos caían. Moisés tenía en sus manos extendidas con su confianza hacia el cielo. Amalek es vencido por el bastón de Moisés y no por la espada de Israel. Y la victoria es conseguida no por la virtud mágica del bastón, sino por la fe, por la inquebrantable confianza en Dios que se expresa cuando se elevan las manos. ¿Cuándo aparece Amalek? Cuando hay temor. El reconocimiento de la tierra por los espías. Estos dicen que la tierra ciertamente fluye leche y miel, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Amalek habita en el Negev. Número 13, 10, 28 al 29. Según Rabbi Hitch, cita que Amalek es necesario para la terminación de la educación y formación de Israel. Es también el instrumento de castigo. Cada vez que Israel quiere alejarse del camino correcto, Dios mismo borrará la memoria de Amalek, el antisemita. ¿Cuándo aparece Amalek? Cuando se hace lo malo delante de los ojos del Señor. Volvieron pues los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Adonai. Eglón, rey de Moab, juntó consigo a los hijos de Amón y Amalek, y vino e hirió a Israel. Jueces 3, 12 y 13. Los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Adonai. Y sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Jueces 6, del 1 al 3. ¿Cuándo aparece Amalek? Cuando no se obedece al Señor. El Eterno dio la orden a Saúl que hiriera a Amalek y destruyera todo lo que tuviera, que no se apiadara de él. Sin embargo, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag
y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Primera de Samuel 15, 2-9. Como tú no obedeciste a la voz de Adonai, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por esto Adonai te ha hecho esto hoy. Primera de Samuel 28, 18. Las anteriores situaciones como cansancio, fatiga, temor, desobediencia, pecado, fueron la causa en cada versículo donde Amalek apareció. Sin embargo, en nuestra vida, cuando hay cansancio, fatiga, Amalek llega como esa hueste de maldad y tiene el camino libre para desanimarnos, porque no tenemos fuerza para poder contrarrestarlo. Es fácil dejarnos llevar por el cansancio, por el trabajo, las responsabilidades, el hogar, y no somos conscientes que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Cuando tenemos algún temor, el enemigo se aprovecha y aparece Amalek, haciéndonos ver que nuestro problema es un gigante y nuestra fe mengua, como sucedió con los espías. Entonces, ¿qué podemos hacer para vencer a Amalek? El pueblo clamó a Adonai y él respondió. Y Adonai respondió a los hijos de Israel: ¿no has sido oprimidos de Egipto, de Amalek? ¿Y clamaron a mí y no los liberé de sus manos? Jueces 10:12. El Eterno nos dice que si nosotros clamamos a Él, Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Jeremías 33:3. Que si nosotros nos humillamos, oramos, buscamos su rostro, nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. ¿Cuánto nos falta clamar al Eterno? Tener esos momentos de intimidad del primer amor. Creer que todo lo que dice su palabra es verdad y leer su palabra no como un libro cualquiera, sino creer que lo que ahí dice se cumplirá y se hará. Si su palabra dice que si yo clamo, Él me escucha y me responde. Y es porque es una verdad absoluta. En verdad les digo que todo cuanto pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Juan 16, 23-24. El clamar al Eterno, con lo que está escrito en su palabra, y el don de la fe, son armas más poderosas para poder vencer al Amalek de nuestra vida. La fe es un don dado por el Espíritu de Dios. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento, a otros fe, por medio del mismo Espíritu. Primera de Corintios 12, 4-7. Y a cada uno Dios nos dio una medida de fe, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le ha dado. Romanos 12:3. Sin embargo, podemos clamar al Eterno porque aumente el don de la fe en nosotros, mas desear ardientemente los mejores dones. Primera de Corintios 12:31. Cada uno de nosotros somos responsables de mantener el Espíritu de Dios encendido en nuestras vidas y no permitir que el cansancio, la fatiga, el temor, la desobediencia, el pecado sea el camino que tenga Amalek para desanimarnos, perder la fe y la esperanza. Cualquiera que sea nuestra situación, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Se ha cortado la mano del Señor para salvar? ¿O se ha agravado su oído para oír? Isaías 59:1. Que el Eterno aumente nuestra fe y que podamos entender que todo lo que dice su palabra se cumplirá en nuestras vidas. Y si Él dice que todo cuanto pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dará, es porque Él lo hará.